What's up, fam? Día 4 de leyendo la Biblia en un año y estamos dando contexto, estamos dando referencia en ayuda a lo que estás leyendo para dos cosas: entender un poquito más lo que leemos, comprender un poquito más lo que leemos y seguir la conversación un poquito más para divagar un poquito, entender un poquito más y ver lo que otros opinan acerca de lo que estamos leyendo. Entonces vamos a dar un contexto, vamos a dar referencias y va a estar muy chida la clase de hoy. Si no has leído los capítulos, te recuerdo, es día 4, capítulo 10, 11, 12 y 13. Ponle pausa, léelo y luego regresa acá porque vamos a dar referencias muy buenas. Lucas 10 al 13 está lleno de parábolas. Te vas a topar con esto. Está lleno de oraciones y de enseñanzas sobre el reino de Dios. Desde el acto de la compasión del buen samaritano hasta las advertencias de Jesús sobre la riqueza, la división. De hecho, hay un tema que emerge constantemente y este es el deseo de Dios por la unidad y el amor entre su pueblo. ¿Por qué? Porque Jesús nos llama a abrazar la adversidad y a reconocer que su reino da la bienvenida tanto a los de adentro como a los de afuera, como los de arriba, como los de abajo, como los de la derecha, como los de la izquierda. Oye, Josh, pero me chocan los de la derecha extrema, me chocan los de la izquierda extrema. ¡Ey! No pasa nada. Si a algo Dios nos llama es a ponerlo a Él sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y de hecho, eso es lo que habla capítulo 10. Vamos a entrar en la historia de la parábola del buen samaritano. Pero inicia con una conversación que Jesús está teniendo con uno de los maestros de ese tiempo, con uno de los líderes de la sinagoga, y le pregunta: oye, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le contesta: bueno, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Entonces el hombre contesta: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le contesta: correcto, haz eso y vivirás. El hombre, versículo 29, el hombre quería justificar sus acciones. ¿Qué acciones? Ahorita vamos a entrar a eso. Entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Te has encontrado en esta posición donde estás haciendo preguntas tan obvias que ya tienes la respuesta, pero solo quieres justificar tu comportamiento de no poder soltar el rencor, de no poder perdonar, de no poder tratar a otros, no como te tratan, sino como tú deberías de tratar a otros, amándolos como te amas a ti mismo? Qué bueno. Okay. ¿Cuál es la parábola de el samaritano? Bueno, ya la debiste de haber leído, pero quiero hacer énfasis y quiero resaltar ciertas cosas. Esta parábola desafía las normas sociales, convirtiendo a un odiado samaritano. ¿Quién es el samaritano? Ahorita entramos a eso. En el héroe, mientras que los judíos, como el sacerdote y el levita, fallan a mostrar misericordia. Y la pregunta tal vez es: bueno, Josh, ¿por qué había tanta riña con los samaritanos? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este grupo de personas? Bueno, los samaritanos eran vistos como mestizos por los judíos debido a su herencia mixta, haciendo que su papel en la parábola fuera muy impactante. ¿Y por qué había tanto racismo en contra de ellos? Bueno, por ser considerados como traidores a su raza al mezclarse con los enemigos en el tiempo de la esclavitud. Y esto nos lleva, y esto va hasta los tiempos del exilio en Babilonia. De hecho, el odio entre ellos, entre los judíos y entre los samaritanos, que recuerda, los samaritanos eran mitad judíos, mitad babilonios, mitad enemigos, eran mestizos, eran 50 y 50. Pero ¿por qué había tanto odio y qué tan grande era el odio? El odio era tan grande que ni se topaban. Y si se topaban, los judíos decidían sacarle la vuelta a este grupo de personas, irse por el camino más largo porque tanto se odiaban que ni se podían ver. Tanto se odiaban que incluso nos muestra aquí en el verso 37 que este hombre ni pudo mencionar la palabra samaritano.
Jesus Christ. My goodness. ¿Qué tan odioso tienes que ser para ni poder mencionar la persona que te hizo daño? ¿Qué tan odioso tienes que ser para ni poder ver a la persona que te hizo daño a la cara? ¿Qué tan odioso tienes que ser que ni pudo mencionar el nombre al cual se referían a estos judíos que se habían mezclado con el enemigo, que eran los samaritanos? Este hombre contesta, verso 37, subráyalo conmigo. El hombre contestó, el que mostró compasión. Claramente Jesús dijo, el samaritano. Y esto es tan impactante porque para un judío, para el Mesías, utilizar a un samaritano como el héroe de la historia y no a un judío, eso era contracultura. Eso era tan controversial y ofensivo para los judíos, pero hizo esta parábola para retar a estas personas. La parábola del buen samaritano nos recuerda que amar a nuestro prójimo trasciende sobre la raza, la clase, el color o la clase socioeconómica de la que ellos vienen. Sobrepasa el pasado que estas personas pueden tener y sobrepasa lo que estas personas son. Porque el amor de Dios tiene un propósito. Su amor nos transforma, nos inspira y nos impulsa a compartir ese mismo amor con otros. Luego nos vamos de lleno al capítulo 12, que aquí habla acerca de la... No el capítulo 12, de hecho en el mismo capítulo 11, nos enseña acerca de la oración y de la unidad. De hecho, al principio, una vez, 11, verso 1, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, cuando terminó uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Y Jesús dijo, deberían de orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto, danos cada día el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra de nosotros, y no permitas que cedamos ante la tentación. Ahí vamos a pausar y quiero que subrayes la palabra Padre. Jesús enseña a sus discípulos a orar al Padre y dice, deberían de orar y no cuando oren. Subraya eso. Deberían de orar, son las palabras en rojo. Deberían de orar, es decir, debe de ser un hábito, algo que viene natural a nosotros, como hablar con nuestro Padre. Y ya que subrayaste la palabra Padre, no solo es eso, sino que nos enseña a orar a nuestro Padre Celestial y no a un Dios cósmico que está lejos de nosotros. No nos enseña a orar a un Dios en los cielos que está muy lejos, sino nos enseña a orar a nuestro Padre. Sí, a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos. Que Padre nuestro es la clave. Jesús prácticamente les está diciendo que su trabajo como hijo de Dios es conectarnos no solo a sí mismo, sino que a través de Él conectarlos y puedan conectar con el Padre Celestial. Familia, debe de ser tan natural como hablar con nuestro Padre. Oye, Josh, pero yo no tengo un buen ejemplo de padre. O yo no tengo una buena relación con mi padre. Ok, entiendo, pero tu Padre Celestial está dispuesto a darte esa relación que tanto buscas, y es tan natural que tú puedes comenzar a hablar con tu Padre Celestial. Luego vemos un vistazo en el capítulo 11, cómo funciona, cómo opera el reino de las tinieblas, y se me hace muy interesante para mí, y es una referencia muy buena, creo, para entender en cómo opera el enemigo y cómo operamos nosotros, ¿ok? Advierte el capítulo 11 y vamos a leer verso 17. Jesús conocía sus pensamientos, así que le dijo, todo el reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso.
Una familia dividida por peleas se desintegrará. Ustedes dicen que mi poder proviene de Satanás porque lo estaban acusando. Pero si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo puede sobrevivir su reino? De hecho, hace una referencia que tal vez se nos puede pasar al leerlo rápido, o tal vez se nos puede pasar al no entender lo que realmente está diciendo. Advierte contra la división, subrayando que la unidad de creyentes es muy importante. ¿Por qué? Ok, lo explico de esta manera. Dice, oye, un pueblo dividido fracasará y de hecho una familia dividida se desintegrará. Pero también entre el texto nos aclara que ni el reino de las tinieblas está dividido. Y esta es mi pregunta: ¿cómo nosotros entre hermanos, cómo podremos vivir en tanta división la cual hay hoy en día y luchar en contra del reino de las tinieblas que está en continua unión, en continua unidad? Una de las razones por las cuales el enemigo puede llegar a tener tanto poder sobre nosotros es por nuestra división y por su unión. Si una meta ellos tienen es dividir, si una meta ellos tienen, el reino de las tinieblas, el enemigo, el chanclas, el cucuy, como lo quieras llamar, si una meta tienen es dividirnos, es atacarnos y es devorarnos. ¿Por qué? Porque está como león rugiente esperando atacar. Creo con todo mi corazón que esta es la razón por la cual Jesús dice: mi oración es que ustedes puedan ser uno. Si nosotros no estamos tratando de establecer el reino de Dios, si nosotros estamos, tratando de establecer el reino de Dios y estamos divididos, no podremos luchar en contra del reino de las tinieblas que sí está unido. No es que Dios no pueda o quiera, sino se trata de siempre buscar la unidad, de siempre estar unidos. ¿Qué dice el grito? Un pueblo unido jamás será vencido. Sí, algo así. Imagínate, una iglesia unida jamás será vencida. Creo que lo estoy diciendo mal, pero entiendes a dónde voy. Capítulo 12, para ya casi aterrizar. El capítulo 12 hallaremos muchas advertencias y un detalle interesante es que Lucas se asegura de hacer énfasis en la diversidad. Es importante recordar el contexto y el trasfondo. Recuerda, Lucas está escribiendo para Teófilo, un gentil rico. Lucas destaca historias que rompen la división cultural y económicas en la iglesia. Nos muestra y hace énfasis en el amor y la compasión más que el legalismo. Ok, algo que me fascina de hacer iglesia es que en la iglesia es un lugar donde todos podemos coexistir, y de hecho así se pensó desde un inicio. Es un lugar donde el rico y el pobre pueden coexistir. Es un lugar donde el casado y el divorciado pueden coexistir. Es un lugar donde el sano y el enfermo pueden coexistir, porque tal vez el enfermo está buscando una respuesta, pero el sano está testificando lo que el Señor hizo por él. Tal vez el divorciado está buscando una restauración, pero el casado está testificando de lo bueno que Dios ha sido y cómo si el Señor los ha liberado a ellos, también lo pueden hacer por ellos. La iglesia es un lugar de diversificación, por lo tanto debemos de buscar unidad, y de hecho Lucas hace énfasis en esto. ¿Por qué hago énfasis en esto? Es porque es una comunidad creada por Dios buscando un solo propósito, y es establecer su reino aquí en la tierra. Por eso vas a ver a Lucas tratándole de describir a Teófilo: oye, podrás ser rico, oye, podrás tener todo, pero también necesitas al Salvador. Es por eso que Lucas se asegura de tratar de romper todos estos moldes que el legalismo nos ofrece, pero que Jesús viene a romper esos moldes. Capítulo 13 está una de mis parábolas, una de mis historias, favoritas, de uno de los milagros que Jesús hace.
Rápidamente 12 para hacer una referencia buena. En el verso 24 dicen: miren a los cuervos, no plantan, no cosechan ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta, y ustedes son para Él mucho más valioso que cualquier pájaro. No se trata de cuánto tienes, no se trata de cuánto no tienes. Se trata de que Jesús, de que tu Padre Celestial te ama tanto que no te dejará. Nos vemos en el capítulo 13 que Jesús sana en día de descanso. Verso 11 dice: había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Una mujer que caminó a la sinagoga. Luego Jesús le dijo: apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Verso 13, luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. Me fascina que todo lo que Jesús llega a tocar se endereza. Si tú estás viviendo una vida de desenfreno, si tú estás en una situación donde te sientes encorvado, enjorobado, quiero dejarte saber que tan solo permitas a Jesús tocar tu vida, tocar tu alma, tocar tu corazón. Él comenzará a enderezar cada aspecto de tu vida para darte plenitud, para darte satisfacción en donde sea que te encuentres. Pero vemos que los fariseos, que los maestros, las personas legalistas se ofenden por sanar en día de descanso, pero Jesús les contesta algo que nosotros tenemos que tener en mente. Verso 16. Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? A Jesús le importaban más las personas que el legalismo de las personas. A nosotros nos debe de importar más cómo podemos alcanzar a nuestro prójimo, a nuestros familiares, a nuestros colegas, a los pies de Cristo sin tanto legalismo, porque muchas de las veces el legalismo se interpone en nuestras vidas. Y hasta ahí le quiero dejar. Dios te bendiga, espero que te dé fuerzas para continuar leyendo y espero que estas referencias que hago te sirvan de algo, te sirvan para continuar la conversación o para entender un poco más. Nos vemos el día de mañana, día 5. Peace.